Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta de San Lorenzo, diácono, patrono de todos los diáconos y mártir de la Iglesia. Mártir significa una persona que vivió heroicamente la vida cristiana y estuvo dispuesto a entregar su sangre para testimoniar que solo Cristo es el Señor y que uno quiere vivir de acuerdo a esa fe y que elige las cosas que le interesan a Jesús por sobre la que les interesa al mundo. Por eso el Evangelio que hoy escuchamos, Jesús dice que hay dos realidades en las cuales uno tiene que tomar una decisión. Están los intereses de este mundo y está la vida eterna. Todo aquel que quiere ganar la vida eterna, tarde o temprano, tiene que morir a sí mismo, tiene que renunciar a su interés por las cosas de este mundo. Y esto es tan misterioso, hermanos, que no solamente se aplica a nosotros que vivimos en un mundo de pecado y que llegamos a este mundo con el pecado original y que después seguimos cargando la consecuencia del pecado, que es la concupiscencia, la triple concupiscencia, ¿no? Esa no se borra con el pecado original, es decir, se nos limpia nuestro pecado en el bautismo y en la confesión, pero queda una marca como una fuerza de gravedad, por decir así, hacia el pecado, hacia el mal, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos esa huella que hemos heredado de nuestros primeros padres. Pero incluso Adán y Eva, aunque no iban a morir si no hubieran pecado, tenían que morir a sí mismos en cierta manera, porque Dios les había dicho que no comieran del fruto prohibido. Era lo único que les pedía. Podían comer de todos los frutos del paraíso, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, donde estaba enroscada esa serpiente antigua que sabemos quién es, Satanás. Y lamentablemente Eva y luego Adán no escucharon a Dios. Entonces ellos no murieron a sí mismos. Y eso es lo que enseña Jesús hoy día. El que no muere a sí mismo no puede resucitar para la vida eterna. La semilla que no muere no puede brotar. Es así de simple. Entonces da la impresión de que por eso estamos en este mundo. En cierta manera, para morir, de una manera u otra, ¿no? Adán y Eva tenían que haber muerto a esa inclinación, a esa tentación del demonio y del fruto prohibido, pero no murieron a sí mismos. Entonces quedaron infecundos, ¿no es cierto? Porque a pesar de que somos hijos de Adán y Eva, ellos no son nuestros padres en el orden de la gracia. Nosotros no hemos recibido la vida que más importa, que es la vida divina. La gracia de Dios se perdió con el pecado original. Y nuestros verdaderos padres, en ese sentido, son Jesús y María.
gracias al sacrificio de la cruz. Entonces nosotros tenemos una nueva vida, ya no solamente la vida humana, la vida biológica, sino una vida del alma, que es la presencia del Espíritu Santo. Y para mantener esa vida de gracia es necesario estar siempre eligiendo las cosas de lo alto, las cosas de Dios, pensar como Jesús, actuar como Jesús, o mejor dicho, dejar que Jesús actúe, piense, ame y sirva en uno, porque de eso se trata la fiesta que hacemos hoy día, la de los diáconos, que significa servidor. Un diácono es un servidor, tanto en lo literal como en la práctica. Tiene que servir, ¿ya? En el caso de San Lorenzo, fue un hombre que era un diácono que tenía a cargo la economía de la iglesia en Roma, en la época de las persecuciones romanas. Y entonces estaban persiguiendo a todos los cristianos, y habían matado a muchos cristianos, menos a este Lorenzo, a quien le pidieron que entregara antes de liquidarlo todas las riquezas de la iglesia, las riquezas, supuestas riquezas de la iglesia, ¿no? Que ya se hablaba en esa época. Entonces San Lorenzo dijo: ya, déjenme un tiempo para juntar las riquezas de la iglesia. Y él llevó a los líderes de Roma, que eran los persecutores, ¿no es cierto?, y le muestra a todos los pobres de Roma: estas son las riquezas de la iglesia. Verdaderamente es así, porque para un cristiano la verdadera riqueza es Jesús. Cristo es nuestra riqueza. ¿Y dónde está Jesús? Bueno, Jesús está presente de un modo muy especial en los pobres, en los que sufren, en los enfermos, en los más necesitados, en los débiles. Entonces, un cristiano de verdad ama a Jesús y ayuda al prójimo, porque cuando uno ayuda al prójimo, se ayuda a sí mismo. Así dice el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero principalmente por eso, porque el verdadero cristiano reconoce la presencia de Jesús en el prójimo. En todo hermano, en toda hermana está presente Cristo, pero de un modo muy especial en los que más sufren. Por eso es bonito celebrar la fiesta de San Lorenzo en este mes de agosto, que es el mes de la solidaridad también. Para los chilenos es muy importante la figura de San Alberto Hurtado, que lo celebramos el 18 de agosto. Y todo este mes de agosto es para eso, para reflexionar y hacer un examen de conciencia, cómo estamos viviendo nuestra capacidad de amar al prójimo. ¿Somos capaces de dar la vida por nuestros hermanos, de entregar nuestro tiempo, nuestros bienes materiales, nuestros talentos, nuestros recursos, para ayudar al que lo necesita? Hoy día la lectura que escuchábamos de la carta de San Pablo a los Corintios dice que Dios ama al que da con alegría. Y lo mismo decía el Padre Hurtado: hay que dar hasta que duela, pero dar con alegría, ¿no es cierto? Porque Dios nunca se deja vencer en generosidad, y el Señor es el más generoso de todos. Jesús es el más solidario que puede existir, y misericordioso y caritativo, porque Él nos da todo. En la cruz nos entrega todo lo que tiene, hasta la última gota de sangre la entrega para salvarnos, para amarnos, para darnos vida nueva. También nos entrega a su propia madre, o sea, no se queda con nada Jesús. Él se hace pobre para enriquecernos a nosotros. Y ese es el ejemplo que todos debemos seguir. Amar al prójimo, entonces, es signo de que uno realmente se ha convertido en un cristiano de veras, de verdad. Ya, no es por razones sociales, filantrópicas o políticas, sino por fe, porque yo reconozco que Jesús está presente en mi hermano. Por eso San Lorenzo se entregó por los pobres. Era también un diácono, es decir, vivía la liturgia, ¿no?, junto al Papa, ¿no es cierto? Era un hombre de iglesia, pero al mismo tiempo
un hombre muy preocupado de la cuestión social y de todo lo que se refiere a la ayuda a los más necesitados. Así es que es una maravilla este talento que tienen los diáconos y que todos debemos también cultivar en mayor o menor medida. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, justamente nos va a preguntar eso. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Entonces, eso es lo que hay que pensar ahora. ¿Cómo estoy viviendo mi capacidad de amar? E insisto que este amor no era solamente filantropía, ¿no es cierto? No era como que San Lorenzo trabajaba para una ONG nomás, sino que él era un hombre de iglesia. Y la caridad cristiana brota de la fe. La fe es la raíz del amor. ¿Por qué? Porque en la fe uno reconoce que en mi prójimo está Cristo Jesús. Por eso San Lorenzo entregó su vida. Y la entregó de manera muy valiente. Se cuenta que a él lo pusieron en una parrilla caliente, ¿no es cierto?, hirviendo, y él se estaba asando de un lado, y bueno, cuando ya estaba totalmente asado, porque fue un martirio espantoso lo que le destinaron a él, y él se lo tomó con humor y dijo: ya estoy asado de todo este lado, dijo, ¿por qué no me dan vuelta para el otro lado? ¿No? Y entonces al final murió así San Lorenzo. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, como dice Jesús, es capaz de despreciar su vida en este mundo porque sabe que el Señor nos va a dar la vida eterna. Y también el que desprecie su vida en cosas pequeñas, ¿no? Como por ejemplo el dinero. El dinero no se apega tanto al dinero, un cristiano, sino que el dinero lo utiliza como un medio para ayudar al prójimo, ¿cierto? Títulos, poderes, cargos, nunca para servirse a sí mismo, para ayudar a los más necesitados, ¿cierto? Esa es la gracia del cristiano, ¿eh? Todos los bienes que tenemos en este mundo, los placeres que podemos tener, entonces el cristiano dice: no, me voy a privar de estos placeres para que otra persona que lo está pasando mal pueda salir adelante. Y así entonces se construye un corazón realmente caritativo, cristiano, a semejanza del Sagrado Corazón de Jesús, capaz de amar. Pidamos en esta Santa Eucaristía que la Santísima Virgen, quien es la que forma a los santos en este amor al prójimo también, nos ayude a nosotros a seguir este buen ejemplo de San Lorenzo. Y en especial vamos a pedir hoy por todos los diáconos transitorios y permanentes, que ojalá también nuestra parroquia vuelva a tener un diácono tan bueno, tan fiel como tuvimos en la persona de don Manuel Maniqueo, que se le echa tanto de menos, ¿no es cierto?, porque es una vocación especial, la del diácono. Pidamos eso, hermanos, y sobre todo esta gracia, ¿ya?, de nunca perder de vista que el mayor tesoro que podemos tener nosotros es aquel que acumulamos en el cielo, mediante nuestras buenas obras acá en la tierra. Así sea. Amén.